Hola a todos, hoy vamos a hacer un repaso a la herramienta Unremote, una herramienta que estamos desarrollando en Opalo Films que utiliza Web Remote para conectarse a Unreal Engine. Pero hemos hecho una interfaz bastante intuitivo y fácil de usar, o eso esperamos. Esta herramienta está hecha con Laravel 8 como framework de PHP, MySQL para bases de datos y Livewire y Alpine JS para temas de interactividad. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos allá. Este, como veis, es un sistema de usuario en el cual te tienes que hacer login. Vamos a hacerlo inmediatamente. Y al entrar aparecemos en la pantalla principal de proyectos. Ahora mismo no tenemos ningún proyecto. Otra cosa que tenemos es que según nuestro tipo de usuario vamos a poder acceder a unas secciones o a otras. Por ejemplo, habrá usuarios básicos que solo puedan acceder al dashboard, que es donde están los controles. Habrá otros usuarios más avanzados que puedan acceder al editor, que es para realmente crear esos controles, ¿vale? Y tener acceso a valores por defecto, etcétera. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a crear un nuevo proyecto. Le llamamos, ya tengo aquí unas cuantas cosas que estoy copiando y pegando. Escena de playa, pruebas de producción, probando la herramienta, añadimos una imagen, esta de aquí que tengo preparada. Y hay que seleccionar siempre un usuario, ¿vale? Un proyecto siempre está asociado a un usuario. De momento solo estoy yo. Así que creamos el proyecto y ya tenemos aquí nuestro proyecto. Si entramos en él, podemos editarlo de nuevo. Y también la parte más importante es la de configuración de Unreal. Para que esto funcione tenemos que tener cargada la escena en la que queremos trabajar. En este caso es esta escena que tenemos aquí. Obviamente es muy importante que tengamos activado Web Control Start Server. Y luego una cosa de prerequisito, digamos, para que esto funcione bien y se comunique bien con la herramienta es que debemos tener estas dos blueprints en la escena, ¿vale? Estos son simplemente blueprints que permiten comunicarnos más fácilmente. Esta es para cosas que podemos hacer en el editor cuando no está en modo play y este cuando está en modo play. Si abrimos cualquiera de estas, vemos que son una serie de funciones, ¿vale? Entonces, todas estas funciones las podremos llamar desde la herramienta. Pero bueno, eso será en otro momento. Pues nada, vamos a ver cómo funciona esto. Si nos vamos a la herramienta y nos conectamos a Unreal Engine, nos va a decir primero que está activo, es decir, hemos logrado conectarnos correctamente. ¿Vale? Una vez definamos esto, además, estos valores ya se contrastarán de tal manera que si tú cambias de nivel o cambias de escena o de proyecto, esto no va a funcionar, solo vale para este proyecto. Te va a decir el proyecto, el path de nuestro proyecto, el nivel en el que estamos y las rutas a la herramienta de edición y la herramienta de runtime. ¿Vale? Una vez que estamos aquí, se nos habilita el menú de arriba, se nos pone en verde y podemos acceder al editor. ¿Vale? En este caso, de momento, no tenemos ningún actor en la base de datos, así que lo que tenemos que hacer es obtener los actores de Unreal Engine. Vamos a darle, depende de lo grande que sea la escena, va a tardar un poquito. Ya lo tenemos. Y aquí nos aparecen todos los actores que hay en la escena, es decir, todos estos objetos se corresponden con todos los objetos que tenemos en la escena. Como veis, esta escena es bastante grande, ¿vale? Quizá no es la ideal para probar esto, pero bueno, nos vale. ¿Qué más podemos hacer? Aquí podemos, cada actor tiene además acceso a sus componentes, ¿vale? Y lo que vamos a hacer también es buscar, por ejemplo, actores por nombre, aquí nos salen todas las farolas, o también por su clase. ¿Vale? Podemos decir, darnos, no sé, los de Cal Actors, ¿vale? Todos estos son de Cal Actors. Y podemos ver los siguientes. Esta es la zona de actores, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es con un ejemplo ver qué es todo lo demás, ¿vale? Esta zona es la zona de propiedades, de tal manera que si yo pincho en, por ejemplo, Sprite, me va a dar todas las propiedades que tiene ese componente, ¿vale? En este caso sería si elegimos cualquier cosa, yo que sé, por ejemplo este, aquí tenemos todos los componentes, al pinchar en un componente, todas estas propiedades son las que nos van a salir aquí, cada una con su tipo. ¿Ves? Esta es de tipo texto, esta es de tipo número, esta es de tipo objeto, booleano, eh, rotación, todos los tipos posibles. Y una vez pinchemos en una escena, podemos añadirlos a la sección de widgets. Los widgets son realmente los controles, ¿vale? Que luego podremos utilizar desde el dashboard. Entonces vamos a ir a una
ejemplo práctico, ¿vale? Como veis aquí un botón para crear secciones. Esto lo que nos va a crear es una serie de pestañitas en la sección de dashboard, que ahora lo veremos, para que sea más cómodo, ¿vale? Así puedes dividir un poco por temas. Vamos a crear una sección que se llame... Pues la primera va a ser, le damos aquí para entorno. Vamos a crear otra que se llame, editamos con ese botón, los coches. Y otra que se llame las farolas. ¿Vale? Aquí también podemos cambiarles el orden, como queramos, o eliminarlas. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que creemos un widget va a estar en una de estas zonas. Si ahora nos vamos a... Voy a abrir esto en otra ventana para ir viendo cómo va quedando. Para que veáis que ya nos ha creado las 3 secciones. De momento, vacías. ¿Vale? Pero aquí poco a poco vamos a ir construyendo. Entonces, vamos a empezar con el entorno. Si nos vamos aquí y buscamos por Directional Light, vamos a cogerla. Vamos a ir a nuestro Light Component. Vamos a elegir... esta va a ser esta es la luz del sol. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger su rotación para ver dónde está. Entonces vamos a ver... Aquí también podemos buscar, si queremos aquí, ¿vale? Pues en la propiedad decirle rotation. Aquí está, rotación, de este tipo de rotación. Y en el entorno vamos a crear un nuevo widget. Lo que nos ha creado esto es un controlito que nos dice a qué está afectando. En este caso a Sky Directional Light Component. Podemos añadir más, que esto lo veremos luego, va a ser muy útil. Podemos cambiar el nombre. Pues no sé, sol, posición. Podemos también cambiarles el orden, eliminarlos o también acceder a valores por defecto. ¿Vale? En este caso podemos decirle que por defecto, ahora luego lo veremos qué es esto, se actualice online, digamos, en tiempo real o no. ¿Vale? De momento lo vamos a dejar ahí. Si nos vamos ahora aquí a nuestro dashboard y refrescamos, veremos que en el entorno ya tenemos un widget que está con este valor por defecto que hemos marcado. ¿Vale? Vamos a jugar con este un poquito. Entonces, si hacemos un poco... Vamos a ver. Lo hacemos un poco más pequeño para que se vea mejor. Este también. Vamos a ver si esto ya va funcionando. ¿Vale? Si la cogemos así, es que ya la luz podemos ponerla donde queramos, lo cual es muy útil por si queremos que el director de fotografía pues dice, muy bien, pues mira, quiero que esté el sol apuntando por aquí a la salida de la roca, o puedo querer decirle, no, pues que sea por el otro lado, pues por aquí, pero quiero que la sombra sea desde allá, o quiero que sea un poco más atardecer, pues por aquí, ¿vale? O que sea de día total, lo que nos dé la gana. Vale, vamos a hacerlo así un poquito como atardecer desde este lado. Y así yo creo que está bastante bonito. ¿Vale? Ya hemos visto cómo crear un primer control que actualiza Unreal de forma súper intuitiva. ¿Vale? Este botón de Live Update lo que hace es que en lugar de ir ajustando mientras lo hacemos, lo hace al salir, al acabar de pulsar. ¿Vale? Que a veces si tienes muchos objetos pues es más conveniente. Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo como estaba. Una cosa así. Así bien chula. Vale, vamos a crear más. Entonces vamos a irnos a la niebla. Había un elemento de niebla que también podemos buscar. Exponential Height Fog. Aquí está. Aquí está el componente. Necesitamos, pues vamos a buscar la densidad. Creamos uno. Y le llamamos niebla densidad. Aquí puedes poner el nombre que quieras, es simplemente para que sea más claro. Y vamos a poner el color de la niebla, Fog in Scattering Color. Lo añadimos aquí también. ¿Vale? Niebla, color. Y yo creo que con esto más o menos está. ¿Qué valores por defecto tiene esto? Pues en vez de que se actualice por defecto, o la densidad de la niebla, el valor máximo por defecto. Vamos a hacer también que esto se actualice por defecto. ¿Y aquí qué valor vamos a poner? Pues si os fijáis aquí, este es un valor pequeñito, así que hay que tener un poco de cuidado con él. Está por aquí, Exponential Height Fog. Si veis, este es este valor. Con 0,01 ya es un valor grande. O sea que vamos a ponerle que sea 0.01. ¿Vale? Y lo grabamos. Vale, entonces si nos vamos ahora aquí y refrescamos, ya vemos los controles. Vamos a ver la densidad de niebla y el color de niebla. Vamos a ver si esto funciona. Con esto controlamos la densidad que tiene la niebla hasta su máximo de 0,01
que aquí también podemos cambiarlo a mano, si queremos, podemos decirle que sea 0,02, entonces podemos darle más intensidad artificialmente, ¿vale? Aunque siempre que carguemos esto va a ir al valor por defecto. Y luego también podemos cambiar el color de la luz. En lugar de que sea azul, pues que sea más clarito, que sea un tono más rojizo. Vamos a dejarlo así un poco rojizo, ¿vale? Quizá no tan fuerte, una cosa... Esto está bastante interesante. Y podemos bajar un poquito también la intensidad. Esto es nada, vamos a dejarlo así, un valor interesante, una cosa así. Perfecto. Vale, pues vamos a seguir creando cosas. Vámonos a... Dentro de lo que es entorno, vamos a también hacer que podamos tocar esta piedra un poco, ¿vale? Por si acaso el director quiere hacer algún efecto curioso o lo que sea, o ponerla más allá, más acá. Vamos a ver, pues esto que se llamaba, quiero recordar, Massive, aquí está, Massive Nordic Coastal Cliff. Seleccionamos Static Mesh Component, vamos a elegir Relative Scale 3D, lo añadimos, lo llamamos roca escala y añadimos también Relative Location, por si queremos moverla un poquito. Roca posición. Si vamos aquí, tendremos la escala de la roca, ¿vale? Que puede ser, podemos hacer un lock, es decir, solamente afectaremos la misma escala a todo, o independientemente. ¿Vale? Aquí como es escala, vamos a ponerle un valor más pequeñito, esto lo tenemos que haber configurado antes, pero bueno, pues no sé, punto 1 en todos. 0.1. Ah, no, porque aquí ya no hace falta, porque estamos en lock. ¿Vale? Entonces, y aquí la posición. Entonces, si nos vamos ahora a nuestra escena y vamos a escala, podemos hacer que la roca sea, pues si queremos, más grande. ¿Vale? También podemos hacer que se mueva. Bueno, el problema es que aquí, como la roca es tan grande y tiene muy poco valor, vamos a añadirle el step. Esto lo podemos también configurar en la sección de widgets, ¿vale? Por defecto. Pero aquí vamos a decir que se vaya para allá, un poquito más. Mira, vamos a hacer que haya un efecto aquí con el sol. Ahí está bien. Vale, pues con esto ya hemos configurado la parte del entorno. Lo que os decía era esto, que en la escala aquí también puedes decir que el valor por defecto sea, en este caso como es escala, debería ser un 1, más bien. ¿Vale? Pero bueno, ya está. Vamos a añadir más cosas. Vamos a la sección de coches. Vamos a buscar nuestros coches que se llaman BPZ3B. Un nombre un poco raro porque es un BMW no sé qué. ¿Vale? Vamos a buscarlos. Debe haber dos coches, efectivamente. Vamos a activar las luces de los coches. ¿Vale? Para ello vamos aquí a la sección de luces. Aquí tenemos la luz trasera izquierda, la luz trasera derecha y las luces de delante. Y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar un control con varios elementos. Vamos a la luz trasera. Vamos a ver la visibilidad. En coches creamos un nuevo widget. Este va a ser coche 1. Le llamamos luz. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a activar o desactivar las luces de este coche. Pero no solamente queremos la luz trasera izquierda, queremos todas las demás. Así que vamos a elegir la luz trasera derecha y la añadimos. Solamente podemos añadir componentes que tengan en común esta propiedad, si no nos va a dar un error. ¿Vale? Vamos a elegir la otra luz. Añadimos. La otra luz. La añadimos. Vamos a hacer lo mismo con el otro coche. Vamos al segundo coche. Nos vamos a la luz trasera izquierda. Creamos otro widget. Tenemos que elegir la luz, la propiedad, perdón. En este caso, la visibilidad. Le llamamos coche 2 luz. Añadimos los otros 4 componentes de luces que tenemos. 1. Aquí igual podría poner un scroll o algo, pero bueno, de momento nos vale.
Vale, ya tenemos todo esto. Vamos a hacer otra cosa más. En el coche primero vamos a elegir Default Scene Route, que es digamos la raíz del coche, y vamos a elegir también su posición, Relative Location. Lo añadimos. Esto será importante renombrar esto porque así es mucho más claro luego en la interfaz. Posición. Y vamos a coger el otro coche, Default Scene Route, Relative Location, posición. Posición. Vale, y creo que con eso estaría. Vamos a ordenar esto un poquito. Esta es la luz del coche 1 y la posición. Este lo subimos un poco para arriba y ya tenemos luz, posición, luz, posición. Vamos a ver cómo queda esto. Si refrescamos, aquí esto sigue igual, pero si vamos a la sección de coches, aquí tenemos todos los valores. Vale, entonces vamos a recuperar nuestra escena y a ver qué nos sale aquí. El coche 1, lo apagamos, lo encendemos, ves las luces aquí, ¿vale? Lo que no he hecho ha sido crear objetos para los faros en sí, ¿vale? Solamente tenemos spotlights, pero bueno, nos vale de momento. Y el otro coche, apagamos, encendemos. ¿Ves? Todas las luces, las 4 objetos se encienden y se desactivan al mismo tiempo. ¿Vale? Luego puedo coger este coche y decir, vale, yo creo que este esté un poco más para allá y para acá, ¿vale? Por ejemplo. Lo puedo modificar, en teoría también puedo hacer que suba, ¿no? Pero bueno, este no es un caso práctico. Vale, pues bueno, nos queda poco ya. Vamos a hacer por último, vamos a modificar las farolas. Entonces la parte de farolas de aquí abajo, vamos a buscar nuestras farolas, que tenemos una blueprint para eso. Farola. Elegimos la primera. Lo que queremos hacer es encenderlas y apagarlas y cambiar su color. Lo mismo que hemos hecho antes, eligiendo todos los varias farolas a la vez. Bueno, aquí no se ve claro, pero si nos vamos a la otra posición de cámara que tenemos aquí guardada, lo que queremos es tocar estas farolas. ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí, Spotlight. Queremos que sea la visibilidad. La añadimos. Entonces le llamamos farolas, pues le llamamos on-off, por ejemplo. Ups, on-off. Si nos vamos aquí, en la sección de farolas nos aparecerá el on-off. ¿Vale? Y esto lo que hace es apagar y encender la farola 1, que bueno, debería ser la primera aquella, pero bueno, esta es la que tiene el nombre 1. Vamos a añadir todas las demás. Lo haremos todo después un poco de golpe para que veáis lo rápido que puede ser esto. Lo que vamos a hacer también en Spotlight es el Light Color, aquí está, vamos a cambiar el color de las farolas. Vale, entonces añadimos otro aquí, que será farolas color, y también la intensidad. ¿Dónde está la intensidad? Por aquí. Intensidad. ¿Vale? Este además lo podemos subir aquí primero. Intensidad. Y este sí que le vamos a dar un valor de... vamos a poner 10.000 para que sea bastante... hasta poder subir bastante y que sea un live update por defecto. Muy bien. Light color, ¿cómo lo tenemos? Live update por defecto, muy bien. Y el visible, en este caso, no tiene opciones porque simplemente es un on-off. Pues ya estaría. Con esto manejaríamos la primera farola. ¿Qué vamos a hacer si queremos hacer las demás? Nos vamos a farola 3. Spotlight. Añadimos, añadimos y añadimos. Farola 4. Añadimos, añadimos, añadimos. Obviamente si queremos quitar alguno, lo quitamos, ¿vale? No habría ningún problema. Y por último, la última farola. La añadimos y la añadimos. Y con eso ya está creado automáticamente nuestra interfaz. Si vamos a farolas, farolas, intensidad y el color. Vamos a ver. Si nos vamos a encendemos y apagamos todas las farolas. Levantamos o bajamos. ¿Vale? O el color lo cambiamos a lo que queramos. Todas las farolas a la vez. Cuando hay muchos objetos a veces conviene quitar el live update y hacer lo que sea al final. ¿Vale? Con la luz que queramos. Así, por ejemplo, una luz así más rojiza. Y bueno, de esta manera
podemos actualizar todos los objetos de la escena. Básicamente, esto es una primera fase de este proyecto. Lo que habrá en siguientes fases será pues añadir eventos, añadir cosas personalizables, que para eso tenemos las blueprints que hemos creado, ¿vale? También para hacer efectos en tiempo real cuando estamos en play y cosas así. Pero bueno, quería compartir con vosotros un poco cómo estaba funcionando este proyecto. Así que, bueno, gracias por vuestra atención. Así que seguiremos informando. Hasta luego.